¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos de nuevo una vez más a su iglesia Sabiduría del Rey. En este día continuaremos con la serie Las batallas del corazón. En este caso ya es nuestra predicación número 4 y el nombre de la prédica en este día lleva por nombre Venciendo la ira con la mansedumbre de Jesucristo. Nuestro texto de este día es el libro de los Efesios, capítulo 4, del 26 al 27 y del 31 al 32, el cual leeremos más adelante. Pero permítame antes de ello hablar acerca de esta epístola de los Efesios. Fue escrita, como la mayoría de nosotros sabemos, por el apóstol Pablo desde la prisión, alrededor del año 60 después de Cristo. En los capítulos 1 y 3 de esta carta de los Efesios, el apóstol Pablo desarrolla la teología de la salvación en Cristo. En los capítulos 4 y 6 habla acerca de su ética práctica. El capítulo 4, que es el que vamos a ver, marca la transición. El creyente que ha sido renovado en Cristo, de ahora en adelante debe andar dignamente con el llamamiento que recibió de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Efesios, el capítulo 4 y versículo 1 comienza de esta manera: Por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Efesios 4, versículo 1. Hermanos, dentro de esta nueva vida, el apóstol Pablo menciona pecados que corrompen la unidad del cuerpo de Cristo. Y uno de ellos es la ira no controlada. El apóstol Pablo, en el pasaje del libro de los Efesios 4, 25-27, en cada exhortación contrasta el viejo hombre con el nuevo hombre. En los versículos 26 y 27, el apóstol Pablo nos enseña acerca de la ira y aplica este principio como método de contraste a los pensamientos controlados por nuestro dominio propio por medio del Espíritu, que anulan estas emociones carnales. A continuación, leeremos la palabra de este día, como les comenté en un inicio, que encontramos en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículos 26 y 27 y versículos 31 y 32. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 26, 27, 31 y 32. Bien, amados hermanos, a continuación vamos a hacer, o voy a hacer más bien, un análisis expositivo hermenéutico del texto principal, verso por verso. Amados hermanos, vayamos a estudiar estos versículos que acabo de leerles. Primeramente, el apóstol Pablo en el versículo 26 comienza diciendo: Airaos, pero no pequéis. El verbo griego de este versículo está en imperativo presente medio, lo cual podría traducirse de la siguiente manera: si os airás, procurad no pecar.
no es una orden para airarse, sino una circunstancia condicional. El creyente puede experimentar enojo, pero debe controlarlo bajo el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros. La ira puede ser legítima si es respuesta al pecado o a la injusticia recibidas, pero no cuando proviene de nuestro orgullo, cuando proviene de nuestro ego, de nuestro odio, de nuestra envidia o de nuestra venganza. Un ejemplo bíblico de esto lo vemos, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo manifestó celo santo cuando purificó el templo. Aunque comúnmente pensamos que Cristo sintió ira, no fue así, pues el celo del Señor no es egoísta. Nuestra ira humana sí lo es. El celo del Señor es santo y nuestra ira humana es violenta, implacable e irracional. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 2 y versículos del 13 al 17. Y dice lo siguiente: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Hermanos, este enojo de nuestro Señor Jesucristo fue por el honor de Dios, no por orgullo personal. La aplicación práctica de esta enseñanza es que el discípulo obediente y maduro aprende a discernir la fuente de su enojo. Es importante para ello hacernos la siguiente pregunta: ¿nuestra ira o enojo proviene de una convicción moral y espiritual o de una ofensa personal o herida en el corazón? Continuando con la lectura de nuestro verso, en Efesios 4:26 dice: No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El apóstol Pablo usa una metáfora semántica tomada del libro de Deuteronomio 24:15, donde se ordena pagar al jornalero antes de que se ponga el sol. Así, enseña que el enojo debe resolverse pronto. No debe llegar la noche sin la reconciliación. El término enojo describe resentimiento acumulado o irritación prolongada. Es decir, es un enojo que no se ha resuelto a tiempo y se ha ido acumulando en el corazón de la persona, incrementando el rencor y el odio, los cuales son pecado delante de Dios. Esto nos lleva a un principio bíblico. El pecado
hermanos, no está en sentir el enojo o la ira, sino en dejarla morar en nuestro corazón, provocando celos amargos en nuestra mente, afectando así nuestras actitudes y nuestra obediencia a Dios. Amados hermanos, el enojo no resuelto da lugar a raíces de amargura, las cuales nos estorban, nos contaminan nuestro corazón y nos alejan de Dios, afectando así nuestras bendiciones de vida, pues éstas no llegan por causa del pecado. Vayamos al libro de los Hebreos, al capítulo 12, versículo 15, y dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Para comprender mejor este principio, amados hermanos, vayamos a un ejemplo que está en la Biblia. Y esto lo vemos en la narración en el Génesis entre Caín y Abel, que eran hermanos. Caín permitió que su enojo creciera hasta convertirse en homicidio, al sentirse celoso de su hermano Abel, pues a Dios le agradó más la ofrenda de Abel, que la de él. En el libro del Génesis, en el capítulo 4 y versículos del 5 al 8, dice lo siguiente: pero no miró con agrado, ¿quién no miró con agrado? Jehová. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis capítulo 4, versículos del 5 al 8. Hermanos, aquí vemos que la Escritura nos dice que Dios le advirtió a Caín: el pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo. A pesar de esta advertencia, Caín mató a su hermano. Hermanos, el pecado siempre busca enseñorearse de nuestro corazón. Amados hermanos, la aplicación práctica de esta enseñanza para dominar nuestra ira y evitar el pecado es, por ejemplo, antes de irnos a dormir, examinemos nuestro corazón haciéndonos la siguiente pregunta: ¿hay alguien con quien guardo enojo? Si la respuesta es sí, la manera de resolverlo es por medio del perdón, la oración y la reconciliación. Hermanos, es importante que perdonemos a quienes nos ofenden diariamente, como una disciplina espiritual. La manera de llevarlo a cabo es negándonos todos los días, a cada momento, a nosotros mismos, para que Cristo esté en el centro de nuestras vidas y vivamos una vida de obediencia
a sus mandatos sin estorbo alguno al perdón de nuestros pecados, pues es un requisito para nosotros que perdonemos sinceramente y de todo corazón a los que nos ofenden, para que el Padre Celestial perdone nuestros pecados al arrepentirnos y confesarlos correctamente, como Cristo nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, que está en Mateo capítulo 6, versículos de 12 al 15. Siguiendo con la exposición de nuestra lectura, llegamos al versículo 27, continuamos con el versículo 27 que dice: ni deis lugar al diablo. La palabra griega topos, que significa lugar, se refiere a un espacio, a una oportunidad o territorio. Cuando retenemos la ira, hermanos, el enemigo nos gana terreno espiritual en nuestra mente. Satanás se deleita en convertir los resentimientos personales en divisiones y contiendas comunitarias. Vayamos a la palabra del Señor, al libro de Segunda de Corintios, a la carta de Segunda de los Corintios, al capítulo 2 y versículos de 10 al 11. Dice la palabra del Señor: y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Hermanos, el Espíritu nos revela a través del apóstol Pablo que el perdón destruye y rompe las estrategias del diablo. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña otro principio importante aquí acerca de la ira, y este es que el dominio propio no significa represión emocional, sino más bien una manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Vayamos al libro de los Gálatas, al capítulo 5 y versículos del 22 al 23. Pero el Espíritu produce el fruto de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Gálatas 5, 22, 23. La vida llena del Espíritu cierra la puerta a la influencia del maligno. Podemos aplicar prácticamente este principio de la siguiente manera: cada vez que elijamos no responder con ira, estamos resistiendo al enemigo. En el libro de Santiago, en el capítulo 4 y versículo 7, dice el apóstol: someteos pues a Dios, resistiendo al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, versículo 7. Amados hermanos, la mansedumbre expresada con calma y paz en el corazón realmente es guerra espiritual contra las acechanzas del enemigo. Hermanos, la mansedumbre es el rostro sereno de una batalla guardada en el alma durante las pruebas. No es la ausencia
de fuerza, sino la victoria del Espíritu sobre nuestra carne. El discípulo manso no deja de pelear, simplemente guiado por el Espíritu desde la paz y vence sin ruido. Es guiado por el Espíritu de la paz y vence sin ruido. En un mundo que exalta la reacción egoísta, la soberbia, la envidia, la mansedumbre revela el poder de Cristo reinando de nuestros corazones y mentes. Mansedumbre es el lenguaje del reino de Dios, una fuerza que desarma la ira del enemigo y derriba fortalezas invisibles con humildad y confianza en Dios. Continuando con la lectura de este día, en el versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura. El verbo quítense indica una acción decisiva, intencional, práctica y completa. Es como decir: sean eliminadas de mí de una vez por todas. Esto es su significado. La lista de pecados emocionales, como la amargura, el enojo, la ira y la malicia, muestran un proceso de desarrollo progresivo en nuestra mente y corazón. Por ejemplo, la amargura lleva al resentimiento interior, lleva a los celos y a la envidia. El enojo o la ira nos lleva a reacción emocional intensa y egoísta. Gritería y maldicencia, expresión verbal del enojo con manipulación y control. Malicia, malos pensamientos, egoísmo, venganza y deseos de dañar al prójimo. Veamos un ejemplo bíblico. El rey Saúl, ¿lo recuerdan? El rey Saúl, hermanos, alimentó a través del tiempo su amargura contra David hasta caer en una obsesión destructiva. Vayamos a 1 Samuel, al capítulo 18, versículos de 7 al 9, donde vemos esta situación en el rey Saúl. Dice la palabra de Dios: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 7 al 9. Hermanos, la amargura sin arrepentimiento mata el gozo espiritual. La amargura mata el gozo espiritual porque ocupa el lugar donde debería de habitar el Espíritu Santo. El gozo es fruto del Espíritu, ya lo leímos en Gálatas 5:22. Pero cuando el corazón se llena de rencor, el espíritu se entristece. Donde hay resentimiento, el gozo no puede florecer. Amados hermanos, el corazón amargado se vuelve incapaz de disfrutar la presencia de Dios. Aún en medio de las bendiciones, la persona se siente vacía, insatisfecha o desanimada. Tal como le ocurrió a Saúl, al rey Saúl, la amargura lo llevó a perder su paz interior. Lo llevó también a perder la razón y la comunión con Dios, porque
su mirada ya no estaba en la obediencia al Señor, sino en quien lo ofendía o superaba, es decir, en David. La manera como podemos aplicar esta enseñanza en nosotros es, por ejemplo, pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que nos revele cualquier raíz de amargura que hemos dejado crecer en nuestro corazón. El amor y la misericordia de Dios, expresada por medio de Jesús, tiene el poder suficiente para obrar en nuestro corazón y quitar ese o esos rencores y darnos libertad del pecado de los celos amargos. Nuestra lectura de este día, hermanos, concluye en el versículo 32, donde dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Benignos significa útiles, nobles, bondadosos en carácter, con actitud de buena voluntad, sincera y agradable a Dios, con todo nuestro prójimo también. Misericordiosos significa o implica compasión entrañable, afecto sincero por los demás, particularmente, hermanos, con los más débiles y necesitados, expresando con ellos una actitud práctica de cubrir sus necesidades espirituales y físicas. Perdonándoos viene de gracia, literalmente concediéndose gracia unos a otros, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quiere decir tener misericordia y paciencia por los demás, así como Dios la ha tenido esta paciencia y misericordia con nosotros. El perdón es un acto de obediencia y amor a Dios, y es una extensión de la gracia que hemos recibido de Dios en nuestro amado Señor Jesucristo. Vayamos al siguiente ejemplo bíblico. Josué perdonó a sus hermanos porque vio la soberanía de Dios sobre la maldad humana. Vayamos al libro del Génesis, del capítulo 50, versículos del 18 al 20. Y dice la palabra de Dios: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, versículos del 18 al 20. Amados hermanos, el corazón maduro del auténtico discípulo del Señor de nuestro Señor Jesucristo no se amarga por la ofensa, porque reconoce que Dios permite la prueba y al salir victoriosos de la ofensa se convierte en instrumento de crecimiento y restauración. La aplicación práctica de esta enseñanza es que perdonar, amados hermanos, no significa minimizar el daño, sino maximizar la gracia. El perdón transforma el corazón ofendido en instrumento de sanidad. Cristo es el modelo supremo de mansedumbre.
En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. San Mateo 11, versículo 29. La palabra manso, hermanos, describe una voluntad sometida completamente al reino de Dios. En la cultura griega se usaba para domar un caballo fuerte pero obediente. Jesús no fue débil, sino que su fortaleza está en su obediencia y sujeción total a la voluntad del Padre en el Espíritu. En el libro de Isaías, en el capítulo 42, y capítulos del 1 al 4, dice el profeta, inspirado por el Espíritu: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad tendrá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Isaías 42, versículos del 1 al 4. Podemos ver un ejemplo del anterior cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrestado, que lo vemos en Juan 18, del 4 al 11. Jesús dijo, ¿lo recuerdan? ¿A quién buscáis? Pudo invocar 12 legiones si él hubiese querido de ángeles, pero nuestro Señor eligió la cruz. Esa es la mansedumbre redentora. Veamos su aplicación en el discípulo del Señor. El discípulo de Cristo, hermanos, cuando es ofendido, no busca venganza ni su propia justicia, sino la gloria de Dios en su reacción a la ofensa. Cada vez que elegimos responder con paz, valientemente y negándonos a nosotros mismos, reflejamos el carácter, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, mencionaré algunas aplicaciones prácticas mediante las cuales el discípulo puede reaccionar correctamente frente al enojo y la ira. Primero, reaccionar espiritualmente. Antes de hablar, piensa y ora. Santiago 1:19. Segundo, resuelve pronto los conflictos. No dejes que la ira madure. Efesios 4, versículo 26. Tercero, rinde tus emociones al Espíritu. La ira controlada es evidencia de santificación progresiva. 4. Practica el perdón diariamente. Perdona como Cristo te perdonó. Colosenses 3, versículo 13. 5. Modela mansedumbre. Sé un ejemplo vivo de dominio propio y de humildad. Amados hermanos, la conclusión es que las batallas se ganan en Cristo, en nuestra mente
y corazón. La ira es un enemigo interno que se derrota cuando Cristo reina en nuestro corazón. El discípulo obediente no solo domina su carácter, sino que refleja la imagen de Cristo al mundo. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 14 y versículo 29, dice la palabra: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14, versículo 29. La mansedumbre no es debilidad, es la victoria de un corazón gobernado por el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.